¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de esto que es el El Mustacho. mostacho. Aquí Loco Bigotes y mi compañero Kenneth, y hoy les tenemos un tema que, bueno, para esta Navidad Kenneth les viene perfecto a la gran mayoría, ¿verdad? Que las dos consolas de las que vamos a hablar pues van a salir para diciembre del 2020, y el tema de hoy es Xbox Series X versus PlayStation 5. Así es, así es. Hay mucha especulación y siempre se genera demasiada información antes de su lanzamiento y las personas se van informando, los niños le van diciendo a sus padres cuál es la consola que quieren y en el caso de la gente que se la puede comprar por sus propios medios, pues va tomando sus propias decisiones, ¿no? Es importante entender el concepto actual de una consola, cuáles son los usos que se le van dando, ¿verdad? Ya que actualmente para el uso de una consola no es necesario tener un estante lleno de carátulas con videojuegos, ¿verdad? Eso también es parte de toda la tecnología, aparte de que por esto mismo el tema de la tecnología, es importante entender cuáles son las capacidades de la consola, qué es lo que usted necesita para desarrollar el 100% de las capacidades de esta consola, ya que por ejemplo, y en forma de broma, hace un rato hablábamos, que nada sirve tener un PlayStation 5, un PlayStation 4, si tu pantalla o tu televisor da una calidad bastante inferior a lo que el PlayStation o el Xbox o cualquier otro tipo de consola te puede dar, ¿verdad? Entonces es importante entender todo lo que significa tener una consola, intentar disfrutarla con amigos, la capacidad del internet, los servidores, los videojuegos, y en realidad es bastante extensa la información, que aquí obviamente en 30 minutos no nos va a dar chance de desarrollarla toda. Sin embargo, lo importante es tener el objetivo de traerles un poco la información, que ustedes logren montar unas bases para intentar entender y ver cuál es la consola que a ustedes más les favorece. Importante que ahorita que estamos empezando, informarle a la gente, ¿verdad? Que por favor le den me gusta, que se suscriban, ¿verdad? La pausa publicitaria. Y que tenemos un servidor de Discord y cuentas en Twitch donde estamos streameando muy seguido entre semana. Por aquellos que quieran pasar a saludarnos o vernos entre semana, pueden seguirnos en la descripción. Están los canales normalmente. Además de eso, en el canal de Discord pues constantemente estamos pasando información acerca de juegos gratis que se vayan dando, información importante sobre los juegos que vayan saliendo, sobre cosas nuevas. Entonces es información interesante que tal vez a la gente le puede interesar. Por aquello, para que se pasen a dar una vueltilla. Es correcto, y también no solo eso, Jeffrey, sino que también nosotros, pues hoy escuchando un podcast de otro tema, no necesariamente relacionado a videojuegos y demás, eh, la persona que hacía el podcast decía, nosotros bien podemos comprarnos nuestros seguidores y podemos invertirle dinero y publicidad y demás, pero la verdad es que queremos trabajar en este nuevo proyecto, que ustedes nos acompañen y siempre intentamos interactuar tanto en los lanzamientos de los videos como en nuestros Instagram, en el Discord, siempre estamos ahí chateando con ustedes en mi canal de Twitch, que está muy nuevo, sé que tengo que desarrollarlo mucho más y con el tiempo ustedes pueden ser parte del proceso, tanto del desarrollo de mi canal como del canal de Jeffrey, que honestamente el canal de Jeffrey está mucho más bonito que el mío, pero ahí vamos, es un proyecto que Es un como este proceso. mismo también están haciendo, ¿verdad? Entonces claro que necesitamos el apoyo de la gente. Es un proceso, sí. Kenneth, empecemos hablando de hoy acerca de diseño. Diseño de las dos consolas. Tenemos el PlayStation 5 y el Xbox Series X. ¿Cuál te parece más bonito, Kenneth? Honestamente, me parece mucho más bonito el PlayStation 5. Por lo siguiente, dos temas importantes. Número uno, hay una opción de comprarla con lector de disco Blu-ray en 4K. Eso me parece interesante porque algunas personas serán amantes de la vieja escuela de sus discos, o tienen películas, o tienen conciertos, o tienen lo que sea que quieran reproducir en ese formato, y me parece ideal esa opción. En cuanto el diseño, y lo meto dentro del diseño porque la ranura del disco impacta sobre el diseño a primera instancia, ¿verdad? Lo otro, los colores, el negro minimalista, simple,
no me agrada tanto a mí, para ser muy honesto. Y lo otro es que ese blanco con negro, esa forma de darle vida a la consola por medio de los colores me parece algo bastante interesante. ¿Cuál comprarías, Kenneth? ¿La de Blu-ray o la que no tiene Blu-ray? Honestamente, yo compraría la que no tiene Blu-ray porque no tengo discos Blu-ray. Pero si tuviera una película o la serie que más me gusta en formato Blu-ray, pues obviamente intentaría sacarle provecho. O sea, ¿prefieres los juegos digitales que los juegos físicos también? Porque digamos que Claro, claro, porque además, pues yo he sido un usuario, me considero normal de tener 3, 4 juegos favoritos, usarlos, jugarlos, pero también una persona que no se dedica al 100% a esto, ¿verdad? No tengo la capacidad de dedicarle el 80% de mi tiempo a esto, sino que más bien es como un hobby. Y entonces no soy un gran coleccionista de Blu-ray, no soy un gran coleccionista de series, y por lo tanto, pues obviamente no, ¿para qué, verdad? Pero entiendo el sentimiento y el deseo de las personas que sí tienen colecciones en Blu-ray de sus conciertos, sus artistas, sus películas, sus series y demás, que intenten comprar esta opción, claro. Pero yo sí difiero de vos en tanto a diseño y yo sí le voy a apostar al Xbox en tanto a diseño por el hecho de que me gusta el hecho que se vea tan futurista y de que le hayan hecho un diseño fuera de lo convencional a lo que estamos acostumbrados. Está bien que estamos acostumbrados a que las consolas normalmente estén acostadas, aunque si bien es cierto, tanto PlayStation 4 como PlayStation 3, incluso el 2 tenían sus bases para poner la consola pues vertical. Me parece que el diseño de Xbox de este cubo cuadrado, no sé, es algo tan innovador que se me hace mucho a las consolas de antes como el GameCube, que eran cuadrados. Ajá, y de ese estilo. Pero a pesar de eso tiene un estilo futurista, entonces me gusta mucho en tanto el diseño, ¿verdad? El Xbox Series X, que el Play se me hace muy de lo de siempre. Lo que ha estado constantemente tirando, bueno, estas consolas, ¿verdad? Que son algunas más gorditas, otras más flaquitas, pero es innovador el hecho de que ahora PlayStation quiera, en tanto diseño, ¿verdad? Ser también un poco ecológico al hecho de pensar en hacer una consola solo para juegos digitales y pensar ya no en el plástico de los discos y ese tipo de cosas. Sin embargo, también para los coleccionistas que les gusta, pues también está la otra consola. Igual en precio, supongo que eso pues va a afectar, ¿verdad? Supongo que debería ser más barata la que no tiene lector de Blu-ray que la que sí tiene el lector de Blu-ray, ¿verdad? Correcto. Pero sí me quedaría con el diseño de Xbox en mi caso, ¿verdad? Porque me parece muy futurista y porque el diseño me parece algo diferente. Claro, además me encantaría dejar esto muy en claro y entiendo que toda la transformación de tanto las consolas como de los videojuegos va totalmente en una línea con las virtualización 100%. ¿A qué me refiero con la virtualización? Bueno, a que el disco va a desaparecer, las carátulas van a desaparecer y evidentemente todo eso va hacia la línea online 100%. ¿Qué es lo que pasa? Que como estamos en esa transición, esa es la mejor palabra para definirlo, una transición. Entonces, claro, vas dando la tendencia y también vas jalando a la gente hacia esa virtualización y ese negocio online de estar comprando. Que aquí hay mucha tela que cortar porque podríamos hablar de las cuentas, de las membresías por servicios, de las membresías como tal, del funcionamiento de la consola al su 100% y también del tema de compartir cuentas entre amigos, ¿verdad? Que eso es muy común, aunque las empresas hacen un esfuerzo por intentar evitarlo, la verdad es que eso es casi inevitable. Hablemos de mandos. Mando de PlayStation 5 versus mando de Xbox Series X. Te lo voy a poner muy fácil. Y sé que es la consola que tenemos ahorita, pero acá lo tengo. Incluso lo utilizo el mando con la PC. Porque para mí no hay nada más cómodo que este mando. Siempre. Yo soy uno de esos jugadores raros que siempre utiliza las flechas
casi nunca y para nada utilizo los análogos. He intentado acostumbrarme, por ejemplo, para jugar FIFA, para jugar NBA 2K. He intentado acostumbrarme a usar el análogo, sin embargo, se me hace muy, muy difícil. Ahora bien, voy a quemar una flecha a mi favor y voy a decir que no soy un jugador demasiado habilidoso, ¿verdad? Creo que eso también me involucra dentro de esta gente normal que tiene el juego como un hobby. Em, pues entonces esto hace que para mí, bajo mi perspectiva, el mando más fácil de utilizar sea el de PlayStation. Me quedo con él. Sí, yo también me quedo con el de PlayStation por el hecho del diseño. A pesar de que la consola la que me gustó fue la de Xbox, me gusta mucho el diseño del control de PlayStation. Sin embargo, el control de PlayStation lo están haciendo algo similar al control de Xbox en tanto a tamaño y pues parámetros. Porque en realidad para nadie es un secreto que el control de Xbox siempre ha sido muchísimo más ergonómico que el control de PlayStation. Pero sí, creo que la gran mayoría de jugadores viejos, tanto por nostalgia o por etcétera, ¿verdad? En nuestro caso, que fuimos más de Plays que de Xbox, ¿verdad? Nos inclinamos Correcto. más hacia el control de Play. En eso estamos de Bueno, acuerdo. bueno, incluso yo, mi primer consola fue un Atari de un tío. Entonces, imagínate todo lo que, pues no he jugado demasiado, pero sí he visto la constante evolución del control de Nintendo de 2 botones, de 4 botones y demás. Y yo personalmente siempre elijo el de PlayStation. Ahora bien, otra de las cosas que me llama mucho la atención y tengo muchas ganas de probar es la tecnología DualSense que trae el control de PlayStation, que me encantaría ver qué es exactamente, cuáles son las vibraciones que va a traer, cómo me va a trasladar a mí las texturas, los elementos del videojuego a la vibración, al control. Me llama poderosamente la atención cómo se va a transferir eso, las Hasta, sensaciones. hasta eso que el control de PlayStation ahora viene con el micrófono integrado. Esto es nuevo. Esto es una característica nueva que ingresa a PlayStation a lo que es el control. Y pues, bienvenido sea, ¿no? Creo que la gran mayoría de Correcto. nosotros tuvo el cablecito que usaron en el 4 y ya después que se compró los headsets, etcétera. Pero para los jugadores nuevos supongo que va a ser de gran ayuda el hecho de que tenga el control integrado, como los lanzamientos de siempre. Supongamos tal vez ahorita un Fortnite, que es uno de los juegos que le dejó mucho al PlayStation 4, que ¿verdad? Los niños empezaban a jugar Fortnite y entonces que ya no tenían control para hablar, digo, micrófono para hablar, entonces tenían que usar tal vez el de los celulares o algo así. Estamos de acuerdo que este control los va a facilitar mucho. Hablemos de rendimiento, Kenneth. Te voy a comentar un poco las cifras y después vamos a opinar acerca de las cifras, ¿verdad? De cómo están en sí las consolas. Tenemos que PlayStation 5 maneja 8 núcleos, ¿verdad? De 3.5 y el Xbox Series maneja 8 núcleos igual con una CPU personalizada. Tenemos 10.28 teraflops para PlayStation 5 y 12 teraflops para el Xbox X. 16 de DDR6, ¿verdad? Para el PlayStation 5 y 16 GB igual para el Xbox. También tenemos en almacenamiento una diferencia, la cual es de 825 GB de estado sólido para el PlayStation 5 y 1 TB para el Xbox. ¿Qué opinas Ok. en tanto rendimiento? Dentro de mi conocimiento y dentro de lo que yo puedo apreciar, lo que vos decís, lo que hemos investigado y demás, a mí me parece que en realidad no va a haber demasiada diferencia. No algo que te haga decir, ok, esto me marca. Porque además creo que las consolas están diseñadas para un rendimiento, ambas. Que la gente las compara porque son competencia, porque esa es la historia de las empresas, del desarrollo y de su propio, su mercado meta, que al fin y al cabo es personas que disfrutan de los videojuegos. Eh, Ambas tienen catálogos de videojuegos exclusivos y se enfocan hacia esas partes. Me parece muy interesante ver. Yo soy una persona mucho de sensaciones, de experiencias, y por ejemplo estuve investigando también que se van a enfocar en desarrollar la parte gráfica más a donde la mirada del jugador va cuando tiene la experiencia con el videojuego. Entonces,
Si me hablas de DDR, de almacenamiento, de procesamiento, de teraflops, honestamente son cosas que por lo menos a mí como usuario a veces no me interesan tanto. Digo, habrá gente con las capacidades de conocimiento que sepan discernir las diferencias y la importancia de una cosa u de otra. Yo me enfoco en sensaciones y almacenamiento, porque tampoco quiero que con 2 videojuegos ya se me llene la memoria de la consola e incluso eso afecte su funcionamiento. Entonces, si me lo decís a mí, si me lo preguntas a mí, yo no le veo mayor diferencia. Disfrutaría de las 2 consolas igual. Importante, Kenneth, que ambas consolas también tienen, ¿verdad?, disponible el almacenamiento ampliado, ¿verdad? No significa que este va a ser el único almacenamiento que vayan a tener, porque ¿verdad?, como conocemos, los juegos son pues bastante pesados en sí. Para mí, a mi parecer, ¿verdad?, como es de siempre, en realidad no es una novedad. Xbox es la consola que mejor optimizada está en tanto a correr juegos. ¿Qué es lo que pasa? Que a través de la historia nunca se ha utilizado este rendimiento del todo. Entonces pues ahí también hicieron un poco en lo que son, ¿verdad?, los rendimientos, porque sí son muy parecidos y la verdad es que la gran mayoría de juegos están hechos para la consola. Igual a través del tiempo las consolas salen con juegos muy similares a la generación pasada, ¿verdad? Conforme va avanzando la producción de juegos, va a ir avanzando los requerimientos y la optimización que va a utilizar de esta consola. Sí, correcto. Entonces, Si no, no existieran las sagas, por ejemplo. Y hemos visto historias de videojuegos, sagas de videojuegos, que, por ejemplo, estaban diciendo del GTA V, que es la tercera generación de consolas que lo utiliza. De hecho, en el lanzamiento que estuve observando, pues la gente estaba muy emocionada porque Rockstar normalmente anuncia sus videojuegos en su propio evento. Y en el evento de PlayStation, cuando salió el logo, todo el mundo generó mucha expectativa y luego también muchos youtubers o muchos generadores de contenido se les vio la cara larga que pusieron o la cara de asombro al ver que nuevamente es el GTA V. Bueno, pues esto habla muy bien del desarrollo de las consolas, pero también habla mucho sobre el hambre que tiene el usuario final al siempre esperar algo distinto, algo nuevo, algo que realmente llene sus expectativas en cuanto a innovación, ¿verdad? Entonces entiendo muy bien lo que me decís perfectamente. okay, Kenneth, vámonos a la parte, ya que lo tocaste, vámonos a la parte de juegos. Y creo que esta va a ser la tercera y última parte del podcast en sí, que hable sobre videojuegos, porque aquí es donde posiblemente nos vayamos a ampliar un poquito. Eh, ¿Qué te parecieron los juegos en sí? Hablemos primero del PlayStation 5. ¿Qué te parecieron los estrenos que nos va a dar PlayStation 5? Bueno, aquí tengo un par de cosas que decir para después darte la palabra, ¿verdad? Y poder compartir. Hay que tomar en cuenta una cosa, yo tuve consola PlayStation 1, PlayStation 2. En ese momento ya comencé a tener otro tipo de responsabilidades, entonces me alejé del desarrollo de videojuegos y de las consolas como tal. Y ahora vuelvo. Cuando yo vuelvo, me encuentro unos gráficos, una jugabilidad, un desarrollo propiamente de los videojuegos donde no solo te ofrecen una experiencia de ver y hacer, generar un botón que hace tal cosa, sino hay mucho fondo detrás de un videojuego y eso honestamente a mí me vuelve loco y yo debo decir que las 2 compañías, por algo son las 2 compañías más grandes y eso no se puede negar. Tienen un desarrollo, tienen una presentación de gráficos, tienen unas tecnologías que honestamente las consolas van a un ritmo y las pantallas van a otro ritmo. Y posiblemente a lo que yo interpreto, las pantallas van a un ritmo distinto que las consolas. Cosa que genera cierta inversión por parte de las personas como usuarios finales. Entonces, me vuelven locos los gráficos. Creo que tendría que cambiar de pantalla si llego a comprarme una consola de estas. Y honestamente los videojuegos hacen que yo
me inmerse en una experiencia que honestamente jamás hubiese pensado. Eso a nivel general. También a nivel general, ver cómo ha avanzado los gráficos de los juegos más populares, como podríamos decir FIFA, eh, como podríamos decir PES, como podríamos decir NBA, por ejemplo, como podríamos decir Forza, como podríamos decir otros juegos que han sido clásicos, como en su momento Gran Turismo, que también fue un clásico. Entonces, ver de pronto encontrarse con esta realidad hace que honestamente nos quedemos un poco con la boca abierta. Y también nos hace a mí, ya eso es una opinión, no nuevamente una opinión personal, tener que ponerme al hilo con muchos videojuegos que yo vi el primero o el segundo y después le perdí el hilo y ahora me encuentro con nuevas entregas que honestamente tienen una superior calidad. Requieren en sí, lo que decís es muy cierto en tanto a definiciones de pantallas y ese tipo. Vemos que estos videojuegos salen para pantallas 4K, la gran mayoría no tiene una pantalla 4K en su casa, entonces no puede sacarle el mayor provecho a lo que son estos videojuegos o estas consolas. Sin embargo, pues tienen una buena definición, tienen unos buenos gráficos. Hablando de videojuegos, específicamente de PlayStation 5, pues sí, empiezan su conferencia con un Grand Theft Auto 5 que le dejó a la gran mayoría un mal sabor. Muestran un Demon's Souls remake, un Spider-Man Miles Morales, que es un DLC en sí del primer Spider-Man, ¿verdad? Como sabemos, no es un Spider-Man 2, un Ratchet and Clank, que es un clásico de PlayStation, y un Horizon que creo que muchos esperaban esta entrega, aunque no en sí no se predeterminaba una segunda parte de este Horizon, ¿verdad? Pero tal vez uno icónico que más o menos presentó fue el Resident Evil 8, que es uno de los juegos normalmente más, ¿verdad? Que la gente más espera en base a su temática, y cambia totalmente la temática de esto. ¿A qué voy con esto de los juegos, Kenneth? Que muchas veces PlayStation 5 nos presenta juegos que son exclusivos de su consola, que nos da una buena impresión, nos da una buena temática. No me extrañaría, aquí el próximo Nostradamus Loco Bigotes, no me extrañaría que antes de finalizar el año nos muestren tal vez un Dios de la Guerra 4. Digo, perdón, un Dios de la Guerra 5 en este caso. Nos muestren un tráiler de qué pasó después de lo que vimos en el Dios de la Guerra, que es un juego icónico de PlayStation, ¿verdad? Sí siento que en videojuegos, ¿verdad? Adelantándome un poquito a la conversación, está mejor preparado lo que es PlayStation 5. Más adelante voy a explicar el por qué. Pero, ¿qué pensás acerca de estos juegos, Kenneth, específicamente? Hay algo muy importante y es también lo que marca el límite de uno u otro, y es el gusto de cada persona. Si a usted lo que le gusta son los juegos como el Forza y sabe que la consola que lo corre a la perfección o que está desarrollado el juego para las características de la consola sería el Xbox en este caso, entonces pues obviamente inclínese hacia esa consola, ¿no? En este caso vos que decís de los videojuegos que están propiamente desarrollados y tienen toda una saga con una consola como sería PlayStation y su, me dijiste, perdón. Resident Evil o... Resident Evil. Entonces, claro, vos te casas con una saga y buscas una consola que propiamente vaya desarrollando la saga y le vaya dando toda la evolución al videojuego. ¿Qué pienso yo de los videojuegos? Que hay mucho para disfrutar. Que hay mucho para disfrutar. Y es muy importante ver qué te ofrece cada consola, cada casa, qué te ofrece para jugar un jueves en la noche, en media hora antes de dormir, y qué te ofrece para jugar un sábado hasta las 3 de la mañana del siguiente día con tus amigos, en cooperativo, online.
ver también cuál es tu presupuesto, y entonces son cosas que hay que analizar. Pero yo creo que en realidad, si nos vamos a la esencia, es disfrutar el videojuego y vivir la experiencia. Kenneth, vámonos a Xbox. Juegos como Halo Infinite, Hellblade 2, Fable, que fue uno de los que más impactados dejó a la gran mayoría que no se esperaban que saliera, un Forza Motorsport, un Evil Wild, a Abowet, que es un juego nuevo. Abowet es un juego que vemos, ¿verdad? Que la verdad dejó bastante impresionados en el trailer inicial, pero tendríamos que ver bastante cerca de jugabilidad de este juego, ya que es algo totalmente nuevo, ¿verdad? Tenemos un State of Decay 3 que también impresionó bastante, y entre otros, ¿verdad? Tenemos Exomecha, Hello Neighbor 2, El Señor de los Anillos incluso, y Rainbow Six Siege. Esto es lo que nos presenta Xbox, Kenneth, básicamente. Digamos, ¿qué opinas vos acerca de esta gama de juegos? Que es lo mismo, o sea, básicamente Xbox nos está dando sus exclusivos y no exclusivos, ¿verdad? En comparación a los de PlayStation. Correcto, yo creo que en realidad en videojuegos, vamos a ver, en contenido exclusivo, ambas tienen juegos, incluso hasta eso, han desarrollado videojuegos que podrían competir uno con otro. No sé si me explico, que tienen algún grado de similitud, y entonces, bueno, una persona que no puede acceder a un videojuego porque es exclusivo para PlayStation, entonces tiene su opción para Xbox, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y vuelvo a lo mismo, ¿a qué sería? Bueno, a la experiencia que cada persona tenga con su propia consola y a la opción que le presente. Añadido a esto, hay que valorar también respecto a videojuegos, y es un tema que ya tocamos, es qué es un videojuego que te entrega total novedad y que es un DLC, que es un remasterizado, qué precio tiene, y ver qué compañía realmente te ofrece el valor de lo que estás pagando, ¿verdad? Que es un tema que ya tocamos nosotros también. Ok, Kenneth. Pregunta para ir terminando este podcast. ¿Qué recomendarías en base a tu opinión? Igual este podcast es basado en nuestra opinión, ¿verdad? Para todos, para que no crean que estamos diciendo la Santa Biblia, en realidad estamos dando nuestra opinión personal acerca de lo que creemos, ¿verdad? Correcto. ¿Con qué te quedas? ¿Qué comprarías? ¿Xbox Series X o PlayStation 5? Ok, ve. Te voy a decir más o menos mi perfil de jugador. Me gustaría que vos hagas tu propio perfil y me digas más o menos con qué te quedarías. Yo tengo una idea de más o menos por dónde andarías, pero basado en lo que yo juego, en lo que yo disfruto, que yo soy un jugador muy normal. Yo juego de vez en cuando un par de partidos con mi hermano, ya sea de fútbol o de baloncesto. Me gusta jugar un juego similar a Gran Turismo de vez en cuando. Me gusta compartir con mis amigos Fortnite, ¿verdad? Por ejemplo, y vacilar y demás. Entonces, pensando en los catálogos de juegos exclusivos que me presenta cada una de las consolas, en los servicios, que estos servicios son propios de cada consola, y además hay que ver si están disponibles en los países que cada uno tengamos como residencia. Por ejemplo, el Game Pass o el PlayStation Now, ver dónde está disponible, ver su precio y demás. El precio de las membresías es importante, ya que muchas veces, si tenés una consola que te va a durar 5 años, gastaste más dinero en las membresías que en videojuegos o en el propio precio de la consola. Es decir, si sumas membresías y videojuegos y tenés el precio de la consola, la inversión inicial que hiciste, pues te va a salir muchísimo más caro, o vas a hacer una inversión mayor en lo que serían membresías y videojuegos, ¿verdad? El revisar esto a mí me parece que es fundamental. Después, y aquí voy a basar mi opinión con este tema, con este punto, sería: ¿qué consola tienen mis amigos? Preguntándome esto, porque al fin y al cabo hay muchos videojuegos que no tienen una cross-platform que me permita disfrutar con ellos en las noches y las vaciladas y demás. Entonces,
porque para mí jugar en línea es fundamental. Compartir cuentas es una parte importante, así me permite a mí pues compartir más la experiencia de los videojuegos, ya que todo esto, obviamente, todo lo que estamos hablando está ligado al dinero, y el dinero cuesta. Entonces yo optaría por PlayStation 5, porque es lo que mejor me funciona a mí, es lo que me ofrece los videojuegos que yo normalmente disfruto. Me parece, yo ya he tenido experiencia con PlayStation, he tenido muy poca experiencia con Xbox. Una cosa importante es esto, yo estoy familiarizado con esto, y utilizar otro mando sería empezar de nuevo y bueno, perder las pocas habilidades que tengo para jugar, ¿verdad? Entonces, mi opinión tocando todos estos temas y pensando un poquito en todos estos temas que te acabo de decir, sería PlayStation 5. Muy bien, Kenneth, muy bien. Yo me quedaría, Kenneth, hablando un poco más igual de mi perfil. Yo me quedaría totalmente con PlayStation 5. Te explico por qué. Bueno, igual, en tanto mi perfil de jugador, no soy un perfil, siempre he considerado que Xbox es un poquito más para los que le encantan, a las personas que le encantan los juegos de shooters, porque la gran mayoría de exclusivas de Xbox se basa en shooters. Entonces, siento que es un poquito más para las personas que les encanta esto de los shooters. Y PlayStation a mí se me hace digamos, una consola más como para juegos de aventura, para juegos de estar pasando ahí. Pero hay otro problema, y el problema principal aquí. Estamos hablando del Xbox Game Pass. Tú lo mencionaste. ¿Qué es lo que hace? Te lo voy a hacer en son de pregunta para continuar. ¿Qué es lo que hace que tanto vos y yo nos compremos una consola? Lo principal. La posibilidad de jugar juntos, compartir. Y que juguemos X o Y juego. Claro. ¿Verdad? Entonces, el problema de Xbox es que casi todos sus juegos están en el Xbox Game Pass y que son multiplataforma. ¿A qué me refiero con esto? A que los puedes jugar en Xbox One, que los puedes jugar en PC, que los puedes jugar en el Xbox Series X. Entonces, si yo en mi caso tengo mi computador, totalmente voy a preferir comprar el PlayStation 5 porque los juegos de Xbox los puedo jugar en la computadora. Entonces, en base a eso, que es lo principal por lo que uno compraría una consola, que son por los juegos, me quedaría totalmente con el PlayStation 5. Porque siento que Xbox está haciendo un poco mal eso, aunque ellos lo que quieren es meter todo en el Game Pass, y es una muy buena idea porque, por ejemplo, te comento, los compradores, los que compren el PlayStation Series X, van a tener acceso al Game Pass con más de 1700 juegos. O sea, estamos hablando que por una membresía, tal vez de, no sé en cuánto la vayan a tener en ese momento, pero por ejemplo, ahorita la de PC está en $5. Tienen acceso a 1200 juegos por $5 mensuales. Y estamos hablando de juegos muy decentes como el Forza 4, como el Sea of Thieves, ¿verdad? O sea, esto le da mucho poder a Xbox y Xbox se está inclinando por ahí. Claro, por supuesto, porque no importa tanto, deja la consola en un segundo plano y el negocio del negocio estaría en su plataforma de videojuegos que tiene disponibles para los usuarios, ¿verdad? Que obviamente, pues entre más personas consuman ese producto, más utilidad le va a generar a la marca. Pero estamos de acuerdo que esto va a depender de cómo se comporte el mercado. Es una estrategia arriesgada que está utilizando Xbox. Sin embargo, muy interesante que podemos ver en un futuro, incluso analizar en este podcast, Kenneth. Correcto. Una última pregunta, y creo que te voy a comprometer un poco. Ok. Y podríamos sembrar la duda de un posible tema para este podcast. Ok. ¿Consola o PC? PC, 100%, yeah. 100%. Ok. Cuando te dije que yo más o menos sabía por dónde podría ir tu respuesta, sabía que obviamente ibas a desarrollar el tema de la consola y tu consola favorita. Pero yo sé que muy, muy en el fondo y muy, muy metido en el puro centro de ese corazón de loco bigotes está la PC.
Exacto, es que, o sea, estamos hablando de dos mundos totalmente diferentes. Comparar una consola con un computador es... Bueno, habrá gente, Sí. porque para gusto los colores, que, y es una idea que quizá en algún momento yo tuve, que yo jamás pensé descubrir el mundo que descubrí en las PCs. Normalmente uno, por su rol de día a día, piensa que la computadora es igual a trabajo, y honestamente está muy equivocado. Exacto. Y cuéntenos, gente. Ok, cuéntenos en los comentarios básicamente qué prefieren, con cuál se quedan. Xbox, PlayStation 5, Xbox Series X. ¿Con cuál se quedan y por qué? Los invito a que también nos sigan en Instagram y nos sigan en Twitch, porque vamos a estar también haciendo pues mini encuestas por ahí acerca de los temas también que vamos a desarrollar y las preguntas que básicamente hagamos por acá. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá y los que escucharon el podcast. Sin más que decir, se despide Loco Bigotes. Yo también me despido, les agradezco mucho el apoyo que han tenido, principalmente a la gente cercana a nosotros, que nos ha echado la mano, que les ha dado likes a nuestros videos, que los comparten, que comentan, porque eso también nos motiva a nosotros a seguirnos aventurando en este mundo nuevo, y la verdad es que estamos bastante contentos. Comenten, díganos sus opiniones, díganos de qué tema les gustaría que habláramos, o también simplemente pongan su opinión, sus videojuegos favoritos. Comenten, compartan con nosotros y de repente podremos hacer algo con ustedes, como sería una encuesta o una interacción de algún tipo. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Que tengan muy buena noche.